La epistemología, la ciencia y la profesión de la ingeniería. Un ensayo de Luis Manuel Román Cárdenas. Introducción. Siendo el sujeto y el objeto los elementos constitutivos que hacen posible el proceso del conocimiento y de acuerdo a las diferentes concepciones epistemológicas que en cada época histórica han predominado, la ciencia desde la época moderna se ha fundamentado en diversos métodos de conocimiento. Así, en la época moderna, la polémica epistemológica entre el racionalismo y el empirismo determinó las características que adoptó nuestra ciencia, pues desde entonces iniciara una nueva concepción científica del mundo que se prolongará hasta nuestra época contemporánea. Con su teoría de las ideas innatas, Descartes, Spinoza, Leibniz y Kant serán los máximos representantes racionalistas, mientras Bacon, Locke, Berkeley y Hume propondrán su método empirista basado en las sensaciones. Posteriormente, la unidad originaria del conocimiento, juicio sintético a priori, que el sujeto trascendental de Kant nos propondrá, superará estas dos concepciones epistemológicas contradictorias. También el idealismo objetivo de Hegel, mediante la unidad de la razón epistemológicas contradictorias. También el idealismo objetivo de Hegel, mediante la unidad de la razón teórica y la razón práctica, concebirá a nuestra realidad en el plano subjetivo y objetivo que determina la teórica y la razón práctica. Concebirá a nuestra realidad en el plano subjetivo y objetivo que determina el concepto hegeliano de absoluto. Después Marx, con su materialismo histórico, sustentará la totalidad concreta en lo que respecta al conocimiento y análisis de nuestro sistema social capitalista. Estos principios epistemológicos serán el fundamento de la ciencia, la tecnología y más específicamente la profesión de la ingeniería, como lo desarrollaremos en su aplicación en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, siempre intrínsecamente relacionadas con la profesión de la ingeniería. Texto. La reflexión sobre la ciencia ha sido decisiva desde la filosofía griega. En este sentido, la ciencia es una disciplina que surgió desde la filosofía griega, en tanto que la problemática del conocimiento, lo que dio origen a los diversos y diferentes significados del proceso del conocimiento. En esta tesitura, esta reflexión se orientó desde las concepciones filosóficas que en el antiguo pensamiento griego predominaron, siendo su objeto de estudio los diversos métodos que relacionan al sujeto y al objeto como elementos constitutivos del proceso del conocimiento. En este tenor, nuestro análisis inicia con el debate del método empirista y del método idealista que los filósofos presocráticos
Sócrates, Platón y Aristóteles asumieron como un conflicto de las sensaciones y las ideas. Los filósofos presocráticos como Tales de Mileto, Heráclito, Anaxímenes, Demócrito, Empédocles, etcétera, que por primera vez plantearon el método del conocimiento empirista, sostuvieron que el principio de todas las cosas eran los cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego, mismos que se concebían mediante las sensaciones, como podemos sintetizarla en la siguiente sentencia de Protágoras: el hombre es medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son como del ser, tanto como del no ser de las que no son. El hombre es medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son como del no ser de las que no son. Protágoras. Tal concepción fue refutada por Sócrates, Platón y Aristóteles, que planteando como base los elementos racionales, concepto, juicio y raciocinio, pues estos últimos pensadores consideraron al alma como propia de la intelección o pensamiento humano. En este orden de ideas, Aristóteles difiere de la teoría sensualista de los presocráticos, ya que el alma intelige y piensa, como él mismo nos lo dice. Es usual definir el alma primordialmente a través de dos notas diferenciales: el movimiento local y la actividad de inteligir y pensar. El inteligir y el pensar, por su parte, presentan una gran afinidad con la percepción sensible. En uno y otro caso, en efecto, el alma discierne y reconoce alguna realidad. Tampoco inteligir, digo, es lo mismo que percibir sensiblemente. Por otra parte, también Aristóteles nos expone algo similar al concepto que tenemos hoy en día de la ciencia en relación a la imaginación, ya que Aristóteles nos dice que en la imaginación, donde la imagen participa del pensamiento a través del discernimiento de la verdad y el error, lo que nos lleva al sentido, opinión, intelecto y ciencia. Pues bien, si la imaginación es aquello en virtud de lo cual solemos decir que se origina en nosotros una imagen, exclusión hecha de todo uso metafórico de la palabra, ha de ser una de aquellas potencias o disposiciones por medio de las cuales discernimos y nos situamos ya en la verdad, ya en el error. Y estas son sentido, opinión, intelecto y ciencia. Del mismo modo, Platón confrontará desde el carácter idealista de su teoría del conocimiento al empirismo de los filósofos presocráticos, en tanto que para él los elementos racionales son los únicos generadores del conocimiento, como aparece en el diálogo del Teeteto.
Por consiguiente, el saber no radica en las impresiones, sino en el razonamiento que hacemos acerca de estas. Aquí efectivamente es posible aprehender el ser y la verdad, pero ahí es imposible. En otro contexto, la polémica epistemológica entre el racionalismo y el empirismo de la modernidad determinará la orientación de la ciencia moderna. Desde la teoría del conocimiento racionalista, Descartes en el discurso del método postulará su cogito ergo sum como la génesis del sujeto de conocimiento y como la sustancia pensante que da origen a nuestro mundo. Su duda metódica es decisiva para encontrar este principio. Pero enseguida note que si yo pensaba que todo era falso, yo que pensaba debía ser alguna cosa, debía tener alguna realidad. Y viendo que esta verdad pienso, luego existo, era tan firme y tan segura que nadie podría quebrantar su evidencia. La recibí sin escrúpulo alguno como el primer principio de la filosofía que buscaba. Posteriormente, este principio postulará a la razón como fuente de todo conocimiento científico y toda investigación científica en la medida en la medida misma en que se sustenta bajo nuevos principios. Y pensar, aquí encuéntrome lo siguiente: el pensamiento existe y no puede serme arrebatado. Yo soy, yo existo, es manifiesto. Pero, ¿por cuánto tiempo? Sin duda, en tanto que pienso, puesto que aún podría suceder si dejase de pensar, que dejase yo de existir en absoluto. No admito ahora nada que no sea necesariamente cierto. Soy, por lo tanto, en definitiva, una cosa que piensa, esto es, una mente, un alma, un intelecto, una razón, vocablos de un significado que antes me era desconocido. Como vemos, la reflexión epistemológica desarrollada por Descartes en su duda metódica está en consonancia con las ideas innatas que sentarán las bases del racionalismo moderno. Por otra parte, este racionalismo cartesiano es pionero en sentar las bases de la ciencia moderna, toda vez que el método de la geometría analítica es retomado en las ideas claras y distintas, desde las cuales Descartes construye los principios racionales de la investigación científica, estableciendo 4 reglas que guían el proceso de investigación, como nos lo refiere él mismo. La primera consistía en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cierto sino lo presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda.
La segunda era la división de cada una de las dificultades con que tropieza la inteligencia al investigar la verdad en tantas partes como fuera necesario para resolverlas. La tercera, ordenar los conocimientos empezando siempre por los más sencillos, elevándome por grados hasta llegar a los más compuestos y suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían por naturaleza. La cuarta consistía en hacer enumeraciones tan completas y generales que me dieran la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión. Ahora bien, la ciencia moderna no solo tiene su génesis epistemológica en el racionalismo cartesiano, sino que también la epistemología empirista de Francis Bacon contribuye al surgimiento y desarrollo de la ciencia. En este orden de ideas, Bacon desarrolla el método científico a través de las tablas de la semejanza y la diferencia. Así, Bacon nos propone un nuevo método de investigación que tiene que ver con el método experimental que asume la ciencia moderna, mismo que en oposición a la deducción crea y desarrolla la inducción en la investigación científica. Es así como la ciencia moderna tiene su fundamentación en el método empirista, que al igual que el racionalista contribuye a las nuevas pautas de hacer investigación. Bacon es el pionero de la observación empirista, en tanto que el método contribuye al desarrollo de la investigación científica, plantea por primera vez, tiene sus principios no solo en el aspecto estrictamente metodológico de la experimentación, sino que también sustenta la crítica a las doctrinas filosóficas de la escolástica que se habían desarrollado bajo la lógica de Aristóteles. De este modo, Bacon nos propone por primera vez un nuevo método de investigación que tiene que ver con la analogía y la inducción como método experimental y crítico a toda la tradición escolástica, poniendo de manifiesto a través de un lenguaje metafórico su doctrina de los 4 ídolos, mismos que se requiere que sean abolidos para arribar al verdadero conocimiento. Los primeros son los ídolos de la tribu, que son los que se adueñan de la naturaleza humana mediante las costumbres y los hábitos. Los ídolos de la tribu tienen su fundamento en la misma naturaleza del hombre y en la tribu o el género humano. Se afirma erróneamente que el sentido humano es la medida de las cosas y muy al contrario, todas las percepciones, tanto de los sentidos como del espíritu, tiene más relación con nosotros que con la naturaleza. La crítica de Bacon a la tradición escolástica está también dirigida a los ídolos de la caverna, que son aquellos que anidan en la opinión individual de cada persona, en la medida misma en que la opinión se acata de un modo absoluto o dogmático, en las creencias y dogmas, comillas. Los ídolos de la caverna tienen su fundamento en la naturaleza individual de cada uno, pues
todo hombre, independientemente de los errores comunes a todo el género humano, lleva en sí cierta caverna en que la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida. Cierre de comillas. En tercer lugar, los ídolos del foro dan motivo a Bacon para cuestionar el lenguaje que de manera acrítica el sentido común lo asume en las reuniones que el vulgo frecuenta, tergiversando y llevándolo a un conocimiento falso de las cosas. Existen también ídolos que provienen de la reunión y de la sociedad de los hombres, a los que designamos con el nombre de ídolos del foro, para significar el comercio y la comunidad de los hombres que tiene origen. Por último, Bacon nos habla de los ídolos del teatro, que son aquellos que considera como la continuidad de las diversas doctrinas filosóficas y científicas que por la tradición venimos asumiendo con su peso de autoridad. Comillas. Hay finalmente ídolos introducidos en el espíritu por los diversos sistemas de los filósofos y los malos métodos de la demostración. Llamémosles ídolos del teatro. Comillas. Así, pues, el conocimiento científico que nace en la época moderna está dado en torno a las concepciones filosóficas del racionalismo y el empirismo, estrechamente vinculadas a la ciencia moderna, y tal como nos lo refiere Cassirer en la filosofía de la Ilustración. Como hemos visto, el pensamiento cartesiano es determinante en esta época, pues da la pauta en la construcción del método analítico de la ciencia. En este orden de ideas, el modelo matemático está en la base del nuevo método de investigación, donde lo formal y lo factual están intrínsecamente relacionados. Dicho método no solo se aplica en las ciencias naturales, sino que también se aplica en las ciencias sociales. El carácter formal del modelo matemático sienta las premisas en todas y cada una de los campos de la ciencia, aun cuando se tenga que completar empíricamente lo que Cassirer da en llamar lo resolutivo y lo compositivo, y lo analítico y lo sintético. De esta manera, tanto en el estudio de la naturaleza como el estudio del hombre, se aplican las matemáticas y la observación empírica. Cassirer nos presenta las teorías astronómicas de Kepler, Copérnico y Galileo, sustentadas en los principios matemáticos y físicos, como las que marcaron un nuevo rumbo en la investigación científica. En este sentido, la ciencia moderna, que asume como sistemática y contrastable, la ciencia moderna marca una revolución cultural con respecto al medioevo, no solo con respecto al nuevo conocimiento científico, sino en todo el ámbito cultural de los siglos XVII y XVIII. La taxonomía de la naturaleza, las motivaciones y las relaciones humanas son ahora abordadas desde el método científico que se aplica en todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Por otra parte, como ya lo hemos mencionado,
en tanto que el objeto de estudio de la epistemología son los diversos métodos de conocimiento, es a todas luces evidente que para comprender lo que es el método científico es necesario saber lo que es la ciencia. Lo que hoy en día definimos como ciencia tiene su origen a partir de la astronomía en la época moderna, pues es ella la que sienta las bases metodológicas de todas las ciencias al diferir su estudio objetivo del universo del estudio subjetivo del universo propio de la antropología, que la hace ser una presciencia como la alquimia respecto de la química. En este sentido, contraria a la metafísica, la nueva ciencia no valida ningún principio que no haya pasado por sus pruebas a posteriori correspondientes. La razón científica, como nos dice Cassirer, es una razón observadora y no metafísica, ya que su fundamento no descansa en los principios de la razón filosófica, sino que su orientación se determina por los elementos racionales y la observación empírica. Así, la razón está presente en los cálculos matemáticos, método analítico y la observación en las constataciones empíricas de Kepler y Galileo que iniciaron y que concluyó Newton, como nos dice Cassirer. Newton termina lo que Kepler y Galileo habían iniciado, y los tres nombres no designan solo a tres grandes personalidades de la investigación, sino que significan los hitos del conocimiento y del pensar científico natural. Kepler parte de la observación de los fenómenos celestes y conduce esta observación a un grado de exactitud matemática como no se había alcanzado hasta entonces. Así y todo, Cassirer nos remite a la época de la Ilustración, mostrándonos la continuidad y las rupturas del pensamiento filosófico y científico del siglo XVII y siglo XVIII. Para Cassirer, la Ilustración del siglo XVIII rompe en general con la cultura filosófica y científica del siglo XVII, sobre todo en lo que concierne a las nuevas concepciones y enfoques metodológicos que conceptualizan filosofía y científicamente a la razón. El concepto de razón ya no tendrá en este sentido la connotación abstracta propia de los sistemas filosóficos del siglo XVII, sino que ahora, en el siglo XVIII, la razón estará ligada a la investigación científica con los derroteros fácticos que la observación le imprime a través de su método experimental. Al respecto, nos dice Cassirer lo siguiente: no es el nombre colectivo de las ideas innatas que nos son dadas con anterioridad a toda experiencia y en las que se nos descubre la esencia absoluta de las cosas. La razón, lejos de ser una tal posesión, es una forma determinada de adquisición. No es la tesorería del espíritu en la que se guarda la verdad como moneda acuñada, sino más bien la fuerza espiritual radical que nos conduce al descubrimiento de la verdad y a su determinación y garantía. Sin embargo, dicho carácter de razón
no solo se aplicará a las ciencias naturales, sino que también se aplicará al ser psíquico y a las ciencias sociales. De esta manera, tanto en el estudio de la naturaleza como en el de la sociedad, lo formal del modelo matemático sienta las premisas de todas y cada una de los campos de la ciencia. Así, la geometría analítica será el modelo matemático que asumirán las ciencias naturales para explicar todo fenómeno de la naturaleza, dado que la geometría analítica posibilita la explicación exacta y precisa de la observación de los fenómenos naturales. Así, la taxonomía de la naturaleza, las motivaciones y las relaciones humanas son ahora abordadas desde el método analítico que ejerce un estudio exacto, como nos lo dirá Casserier al respecto. El siglo XVIII recoge el problema y lo resuelve en el sentido de que si se comprende por espíritu geométrico el espíritu del puro análisis, su aplicación es ilimitada y no se vincula a ningún terreno particular de problemas. Se trata de probar esta tesis en dos direcciones diferentes. El análisis, cuya fuerza se demostró hasta ahora en el dominio de los números y de las magnitudes, se aplicará en adelante, y por otro lado al ser psíquico y por otro lado al ser social. De este modo, los principios explicativos de la ciencia se ponen de este modo de manifiesto a través de su carácter a priori y a posteriori. De este modo, el método científico es analítico y también sintético, puesto que, de acuerdo a la ciencia moderna, que explica los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, la intrínseca relación de lo formal y lo factual expresa su unidad. De este modo, las leyes y teorías científicas, junto a su aplicación, conforman la tecnología que finalmente transforma el medio ambiente. De hecho, el método científico tiene su génesis epistemológica en la unidad originaria de Kant, en la que las intuiciones y los conceptos realizan la síntesis del conocimiento, como veíamos, en tanto que las concepciones epistemológicas del racionalismo y el empirismo postulaban principios diametralmente opuestos. Las ideas innatas, los racionalistas, y las representaciones sensibles, los empiristas. Estos principios determinan el proceso del conocimiento que se da en la intrínseca relación del sujeto y el objeto. En sentido estricto, la ciencia moderna tiene su fundamentación epistemológica en el juicio sintético a priori, juicio monológico de Kant, que postula, gracias al sensualismo de Hume, que lo saca de su sueño dogmático, y el logicismo de Leibniz. Todo esto nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Cómo se construye el sujeto de conocimiento kantiano? ¿Qué elementos integran a este sujeto de conocimiento? ¿Y en qué perspectiva epistemológica se ubica dicho sujeto?
La propuesta epistemológica de Kant está basada en la síntesis del racionalismo y empirismo, por lo que inferimos que el sujeto de conocimiento kantiano se construye en la unidad de las sensaciones y los conceptos. En, en efecto, los elementos que lo constituyen son los conceptos y las intuiciones, lo mismo que nos permite precisamente al racionalismo y al empirismo. Kant empieza por cuestionar dicha dualidad epistemológica, pues ve las limitaciones de ambas concepciones en su posición extrema. El nuevo enfoque epistemológico de Kant rompe con la dualidad sujeto-objeto del racionalismo y el empirismo. Por ello, la unidad originaria de las sensaciones y los conceptos es la expresión misma de la síntesis del racionalismo y el empirismo. Esta unidad originaria del conocimiento es, pues, la alternativa epistemológica de Kant frente al racionalismo y empirismo. La unidad originaria tiene necesariamente que ver con el sujeto de conocimiento kantiano, que se ha planteado sus propios límites del conocimiento. El sujeto trascendental kantiano tiene la potestad de la unidad originaria del conocimiento, que es la expresión misma del juicio sintético a priori. Este juicio es el que da cuenta del mundo fenoménico que se nos muestra a través de las leyes teóricas científicas. De este modo, Kant concibe la percepción trascendental del sujeto cognoscente del mundo como el fundamento epistemológico de todo conocimiento científico, de tal forma que la universalidad y necesidad son intrínsecas a él. Como vemos, el sujeto trascendental es aquel que da cuenta del mundo posible de experiencia como único mundo cognoscible. Al profundizar en el estudio del sujeto trascendental kantiano, nos salta a la vista que la razón kantiana se plantea sus límites y alcances cognoscitivos, estableciendo una marcada diferencia con el mundo nouménico, la cosa en sí. Precisamente Kant cuestiona a la metafísica en la medida misma en que se opone al conocimiento científico. La pretensión de Kant de convertir la metafísica en ciencia está perfectamente determinado en el juicio sintético a priori. En este orden de ideas, la crítica de la razón pura de Kant nos plantea el proceso de conocimiento que realiza el sujeto trascendental, que aprende su realidad en la unidad de los conceptos e intuiciones. El entendimiento, al contrario, es la facultad de pensar el objeto de la intuición sensible. Ninguna de estas propiedades es preferible a la otra. Sin sensibilidad no nos sería dado los objetos, y sin el entendimiento ninguno sería pensado. Pensamientos sin contenido son vacíos. Intuiciones sin concepto son ciegas. De aquí que sea tan importante y necesario sensibilizar los conceptos, es decir, darles objeto en la intuición, como hacer inteligibles las intuiciones, someterlas a conceptos. Estas dos facultades o capacidades no pueden
trocar sus funciones. El entendimiento no puede percibir y los sentidos no pueden pensar cosa alguna. Solamente cuando se unen resulta el conocimiento. Por otra parte, la filosofía positivista de Comte y Spencer continuó con la problemática científica, asumiendo como la verdad suprema a los hechos, la repetición, la regularidad y la universalidad de los hechos serán algunas de las características de esa filosofía que empleara en su lenguaje, pero no sólo los hechos de la naturaleza se expresarán mediante este lenguaje, sino que también los hechos sociales tendrán su expresión mediante leyes. De ahí que las bases de la historia y la sociología estén en la biología y la física, concibiéndose la primera con leyes evolutivas y la segunda como física social. Ahora bien, para el positivismo, el modelo físico y biológico reemplazará al modelo matemático a partir de lo que a finales del siglo XIX y principios del XX significó el desarrollo de las ciencias sociales y las ciencias naturales. De este modo, el desarrollo científico y tecnológico estuvo intrínsecamente ligado al progreso del sistema social capitalista que impuso la filosofía positivista. Con todo, la problemática de la ciencia fue retomada en la segunda década del siglo XX por el Círculo de Viena, los positivistas lógicos, que si bien tiene como antecedente el positivismo clásico, no obstante, los hechos se explican mediante el lenguaje formal, lógico y matemático. En este tenor, el hecho empírico se expresa en el lenguaje protocolario. Según los neopositivistas, los enunciados simples atómicos y los complejos moleculares son los que dan cuenta de la realidad empírica, los hechos y fenómenos. Desde este punto de vista, el Tractatus tuvo gran influencia en la adopción de los positivistas lógicos, sobre todo en lo que respecta al lenguaje de la ciencia. Así, ayer parafrasea a Wittgenstein: el método correcto de la filosofía sería este: no decir nada sino excepto lo que se puede decir, esto es, las proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que no tiene nada que ver con la filosofía, y más tarde invariablemente cuando alguien quisiera decir algo metafísico, demostrarle que a determinados signos de sus proposiciones no le ha otorgado significado. Este método sería insatisfactorio para él, no tendría la sensación de que le estemos enseñando filosofía, pero sería el único método estrictamente correcto. Por otra parte, el método dialéctico de Hegel nos remite a la categoría fundamental de la razón. La razón es espíritu cuando su certeza de ser toda realidad es elevada a verdad y ella se sabe consciente de sí misma como de su mundo y del mundo como de sí misma. De acuerdo a esta definición, el espíritu se hace presente en la razón teórico-práctica, teniendo como base su propia experiencia histórica, es decir, la razón en tanto que autoconciencia de lo absoluto. Realiza de este modo
su propia experiencia objetiva y subjetiva. Es así como el espíritu se expresa en la razón inmersa en su doble experiencia histórica que se realiza a través de su proceso histórico, toda vez que este proceso da cuenta del devenir de la razón. Este mismo proceso tiene como motor fundamental el principio de la negación y su negación, o como nos refiere Hipólite, la identidad de la identidad y su no identidad. Así pues, el método dialéctico de Hegel se nos presenta a través de una serie de categorías y, y principios que constituyen el proceso subjetivo y objetivo de la totalidad social. La filosofía de Hegel es entonces una filosofía que pretende ser la ciencia de la totalidad. Es precisamente esta concepción dialéctica la que logra la identidad del ser en sí y del ser para sí de nuestra historia. Esta exposición del proceso histórico de la humanidad es pues fielmente representado en el pensamiento. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Con todo, la crítica metodológica de Marx y Hegel se da en lo que concierne al carácter especulativo y abstracto de la dialéctica. Desde sus primeros escritos, manuscritos filosóficos metodológicos, donde el concepto de espíritu no deja de ser un concepto abstracto, el espíritu filosófico no es a su vez sino el enajenado espíritu del mundo que se piensa dentro de su autoenajenación, es decir, que se capta a sí mismo en forma abstracta. Por ello, la crítica metodológica de Marx a Hegel da cuenta de la inversión metodológica, asumiendo la crítica a las categorías de espíritu, idea, absoluto, conciencia, etcétera, mismas que guardan un significado abstracto, como nos lo hace ver el mismo Marx en la ideología alemana. No es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social es el que determina la conciencia. Aquí hacemos una pausa.